Bienvenido a este video de Windows 10. En este curso estaremos viendo en esta oportunidad algunos elementos importantes como el manejo de archivos, carpetas y dentro de archivos lo que son las extensiones propiamente. Muy bien, una manera adecuada de organizar la información en Windows 10 es a través de carpetas. Lo ideal es mantener en primera instancia un escritorio bastante limpio. Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros queremos organizar la información, lo primero que hacemos es lo más relevante e importante que tenemos y estamos manejando en ese momento, lo ponemos acá en escritorio. Pero a pesar de existir esa alternativa de parte del sistema operativo, lo ideal es manejarlo en carpetas. Por ejemplo, manejar acá todos los accesos directos más fáciles de poder nosotros acceder, o sea, los más usados. E incluso podemos crear grupos. Por ejemplo, acá dice todo un nombre, podemos poner acá importante. Acá podemos poner diseño. Acá trabajo. De esa manera yo puedo organizar e incluso podría ir aumentando muchísimo más en esta parte, hacer todos los iconos pequeños como estos y seguir aumentando una infinidad de accesos directos. Muy bien, de esa parte no hay problema, pero en escritorio no es necesario poner precisamente los accesos directos, porque si nos damos cuenta funcionaría de esta manera. Voy a hacer cuenta que estoy trabajando ahora en un programa de edición de código. Muy bien. Ahora he abierto este programa. Para acceder, digamos, a esta carpeta o archivo, hagamos cuenta de esta manera. ¿Cuántos clics accedo? Generalmente esta filosofía de cuántos clics viene generalmente de la edición de páginas web, ya que para la accesibilidad y usabilidad generalmente de las personas que visitan nuestro sitio web, tiene que ser la menos cantidad posible de clics o subelementos que subyacen a los menús, o sea, niveles de acceso. Por ejemplo, acá para acceder a mi carpeta hago un clic y dos clics. Muy bien. Ahora para acceder imaginemos que tenemos el mismo acceso directo, pero acá en la parte de este menú. ¿Cuántos clics haríamos? Ahora yo estoy utilizando este programa y quiero acceder a mi acceso directo. Vengo 1 y 2 y haría 2 clics. Entonces prácticamente es lo mismo. Entonces no necesitamos nosotros llenar de elementos acá. Pero si queremos organizar la información muy importante y queremos tenerlo acá a la vista, entonces es mejor hacerlo a través de carpetas. Por ejemplo, esta carpeta solo lo he cambiado el icono. Este es el acceso permanente para lograr ver todo lo que tengo en mis archivos acá. Entonces, en esta parte he creado una carpeta, solo lo he cambiado el icono en propiedades. Acá, por ejemplo, en personalización, cambiar icono y lo he puesto uno de los varios que me proporciona actualmente a Windows 10. Entonces puedo volver al anterior y tengo acá mi carpeta común y corriente. Muy bien. Si yo quiero crear un archivo, me lo permite haciendo clic con el botón derecho y vengo a nuevo y tengo una serie de elementos predeterminados para poder crearlos acá. Por ejemplo, acá, nuevo, puedo crear una nueva carpeta, un nuevo acceso de algún programa o carpeta. Acá, crear, por ejemplo, de ActionScript una animación. Recordemos que cada uno de estos elementos lo va agregando a medida que vamos instalando programas. Si tuviéramos muchísimos más programas de diferente índole, aquí se seguirían acumulando más y más hasta muy abajo. Por ejemplo, tenemos acá, estos son de algunos programas que yo ya tengo instalado. Por lo tanto, me permite crear un nuevo elemento de cada uno de estos. Una nueva presentación de PowerPoint, de Publisher, de Axe, un archivo comprimido de WinRAR, una hoja de cálculo de Excel,
y así sucesivamente. El que más frecuentemente suele ser utilizado es el de texto. ¿Por qué? Porque me permite crear una hoja y yo darlo y personalizar la extensión. Por ejemplo, hacemos clic, tenemos acá un nuevo documento. Vamos a ver en este momento qué son las extensiones. Tenemos acá el nombre del documento y acá el nombre de la extensión. Por lógica, para las personas que aún no están familiarizadas con las extensiones, entonces el sistema operativo solo me deja sombreado con parte azul el nombre del documento para no tocar la extensión. Ahora si con el teclado yo hago delete, lo borro, entonces me permite poner el nombre. Muy bien, puedo poner en mayúscula o minúscula. Cuando son casos especiales, como por ejemplo para enviar archivos, para subir archivos a la web, para compartir, lo ideal es nombrar los archivos. Ya puede ser con una filosofía camel case o con de alguna manera una separación que pueda notarse, pero sin, en este caso, sin espacios. Por ejemplo, nombre de mi archivo. Como hemos visto, hemos puesto guiones para que esté totalmente unido este elemento. Y ahora dejamos la extensión. Hacemos Enter y tenemos acá nuestro archivo. Lo que pasa es que si yo pongo espacios en circunstancias especiales, por ejemplo, de esta manera, luego cuando yo tenga que compartir en la nube, enviar a correo electrónico o algo, muchas veces los sistemas propios me lo suelen llenar este espacio con unos elementos extraños, si se puede llamar así, con unos códigos para que no esté de esta manera separada. Por ejemplo, muchas veces suelen poner lo que son estos elementos simbolizando que son espacios. Entonces, para evitar que el sistema me lo ponga esos nombres cuando yo tenga que compartir con alguien, entonces prefiero utilizar yo mis personalizados, que sería un guión, o puede ser también uno de los elementos que acá me indica, por ejemplo, barra inclinada invertida, barra inclinada, dos puntos asteriscos. Por ejemplo, en este caso me dice todos esos elementos que yo tendría que evitar. Por ejemplo, estoy poniendo una barra invertida, entonces me dice todos estos elementos tenemos que evitar porque estos elementos corresponden en muchas circunstancias cuando se comparte o en la web pueden representar variables de programación, o en este caso podría ser archivos extraños. Entonces puedo utilizar otros, por ejemplo guión, o puedo utilizar una barra baja, podría ser también, o cualquier otro elemento que me simbolice. Por ejemplo, en la filosofía camel case podría ser así: mi archivo personal. Entonces cada nueva palabra lo he puesto con mayúscula. Y ahora hago enter y tengo acá mi archivo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son las extensiones. Por ejemplo, ¿por qué tiene esto una terminación .txt? Vamos a hacer de la siguiente manera. Ya, vamos a ver acá. Por ejemplo, en vista lo voy a anclar con este elemento. Tengo acá disponible. Muy bien. Voy a poner este archivo arrastrando hasta acá. Yo al momento de arrastrar tengo que percatarme que me lo ha copiado o cortado o qué es lo que yo quería hacer. Por ejemplo, si yo tan solo quería, voy a volver acá, si tan solo quería copiar, no lo tengo que arrastrar. Puedo venir acá, copiar, clic con el botón derecho, recordemos que lo he hecho, copiar, vengo acá, pegar, tengo acá de esta manera. Si yo quiero pasarlo de acá hasta aquí, entonces clic con el botón derecho, cortar, vengo acá, clic con el botón derecho en este espacio en blanco, pegar. Muchas veces nosotros queremos pasar archivos a lo que son a un pendrive o pasar archivos a un CD, entonces tenemos el siguiente conflicto. Muchas veces cuando nosotros queremos pasar
Como aún no se ha procesado la información, solamente accesos directos suelen pasar. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Por ejemplo, yo voy a crear un acceso directo solo de ejemplo. Muy bien. Entonces, en algún momento, cuando yo quiero copiar esto acá, me aparece con esta flechita. Esta flecha pequeña en Windows representa que es un acceso directo. ¿Qué significa? E incluso me lo ha puesto acá con nombre acceso directo. Pero imaginemos que ahora no tiene ese nombre de acceso directo. De esta manera. Muy bien. Significa que tan solo esto es un símbolo nada más. Esto no es el verdadero archivo, no es el verdadero elemento que puedo editar. Esto tan solo es un acceso directo. O sea, es como si este elemento me apuntaría para venir a abrir este elemento. Pues he creado un acceso directo de este elemento. He creado un atajo de este elemento. He creado un archivo fantasma para que ese archivo me envíe a editar este archivo. Por lo tanto, si yo ahora hago clic acá, no me está abriendo este archivo, me está abriendo este archivo, porque lo está llamando. Esa es la función del acceso directo. Por ejemplo, si yo edito en este archivo y pongo, ahora voy a cerrar, voy a dejar que lo guarde y ahora voy a abrir este. Recordemos que lo he editado en esto. Pero como este es un uso acceso directo, va a abrir este archivo. Hago doble clic y me lo ha abierto y aquí está la palabra. Muy bien. Si yo copio a mi pendrive o CD solamente su acceso directo, cuando yo lleve este archivo, cuando yo lleve a otra computadora y quiera abrirlo, me va a dar un error. Por ejemplo, voy a borrar esto. Ahora voy a querer abrir este acceso y me dice de esta manera que se ha eliminado el archivo original, el que estaba acá, pero no voy a poder restaurarlo porque en esa nueva computadora que he llevado mi pendrive o CD no está el archivo, está mi papelera de reciclaje de esa computadora, no de la otra donde yo voy a llevar. Entonces ahora me ha permitido restaurar porque este archivo solamente estaba en papelera de reciclaje. Pero si ahora lo borro permanentemente, o sea, ni siquiera va a tocar la papelera de reciclaje, eso se hace con Shift Delete en el teclado. Acá lo estoy borrando permanentemente. Ahora cuando yo quiera acceder, me dice que el archivo ya no existe. Entonces me dice desea eliminar este acceso directo ya que el archivo no existe. Y lo aprieto sí y me lo elimina. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener cuidado con copiar solo accesos directos o el elemento en sí. Vamos a crear uno nuevo. Ahora tenemos acá nuevamente este archivo. Voy a crear acá, clic con el botón derecho y crear acceso directo. Muchos podrían decir, ¿para qué quiero crear un acceso directo si ya tengo acá el elemento original? Imaginemos que dentro de nuestras respectivas carpetas hemos creado nosotros archivos y no acá solo accesos directos para acceder a este archivo. Por ejemplo, en esta carpeta voy a arrastrarlo y lo estoy cortando de acá y pegando acá. Voy a crear un acceso directo ahora. Se va a llamar mío, así. Ahora voy a llevar acá. Recordemos que lo hemos borrado la palabra con la extensión .txt, pues no importa porque esto es el acceso directo, no es el archivo original. Ahora yo tengo entonces acá mi acceso directo y por lo tanto puedo acceder. Imaginemos que no tengo ni idea dónde estará el archivo original de esto. Pero yo, por ejemplo, haciendo doble clic ya puedo abrir, no necesito saber dónde se encuentra. Pero si realmente quiero saber, paso tan solo el mouse por encima del documento y ahora me dirá exactamente la ubicación. Ahí me dice en usuarios, computer, escritorio y está en la carpeta que tiene un guión. Esta es la carpeta que tiene un guión. Entonces accedo a dicha carpeta y tengo acá mi documento. Otra manera de saberlo es hacer clic con el botón derecho, propiedades. Y en propiedades me dice acá donde
se encuentra y puedo decirle que abra la ubicación y me lo abre donde se encuentra dicho acceso directo. Ya sabemos diferenciar nosotros entonces entre lo que es un acceso directo y lo que es propiamente el documento original. Muy bien, acá he dicho que no importa lo que es la extensión .txt, pero acá sí importa porque es el original. Lo vamos a borrar este acceso directo. Muy bien, ahora si yo en este instante no tengo para previsualizar, generalmente cuando se instala el sistema operativo nuevo viene desactivada esta opción. Por ejemplo, en Vista acá dice extensiones de nombre de archivo, viene de esta manera y me pone el nombre llanamente. Acá tenemos documento ejemplo, no me dice con qué termina. Si yo tengo que activar esta opción, recordemos que estamos en la pestaña Vista, entonces puedo hacer clic acá y me aparece la extensión. Las extensiones nos aclaran qué tipo de archivo es. No basta con ver el icono, recordemos que los iconos nosotros podemos cambiarlo o pueden ser de diferente manera. Por ejemplo, si yo tengo el Office, o sea, todo el paquete de la Microsoft, en este caso Microsoft Office, entonces, por ejemplo, con una terminación .doc o docx puede ser el más moderno también, cambio de formato porque me dice si deseo cambiar de formato, ya que cambiar de formato es algo delicado porque puede alterar el archivo original. Entonces me dice acá, por ejemplo, me aparece un símbolo con W, entonces me indica que esto puede abrirse y el programa predeterminado para abrir este tipo de archivos es Word. Pero si yo tuviera el OpenOffice, entonces no me aparecería esto, me aparecería otro icono. Si yo no tuviera ningún Office, me aparecería por defecto lo que es poder abrirlo. Voy a hacer la prueba de los programas con los que cuento. Hago clic con el botón derecho, abrir con. Podría abrir con Illustration, con Google Chrome, con Word. Voy a elegir otra aplicación. Recordemos, por ejemplo, que Google tiene sus propios programas de edición de texto. Acá, por ejemplo, podría abrir con una serie de programas. Generalmente cuando el sistema operativo es nuevo, me permite abrir con bloque de notas o con WordPad. Con esto, por ejemplo, yo puedo abrir y ahora hago aceptar. Si quiero cambiar para siempre y no abrir con lo que es Word, entonces elijo el programa adecuado y tiqueo esta opción. Y a partir de ahora solo me abrirá los archivos con WordPad. Por ejemplo, voy a hacer ahora esta operación y pongo aceptar. Ahora me lo ha abierto de esta manera, el nuevo archivo. Voy a cambiarlo ahora y voy a poner muy bien. Voy a cerrarlo y voy a guardar. Ahora vemos que el icono es diferente. Hago clic con el botón derecho, puedo abrir y nuevamente decir cuál va a ser mi programa predeterminado para abrirlo. Voy a otra vez tiquear esto y veremos que ahora puedo abrirlo nuevamente con esto. Entonces me abre el Word y ahora vamos a ver que tengo el mismo texto dentro de mi documento. Tenemos que tener cuidado. Hay tipos de extensiones según el tipo de elemento que se maneja internamente. Vamos a hacer una pequeña, si se puede llamar así, ilustración. Vamos a abrir esto. Muy bien. Si yo quiero abrir archivos, por ejemplo, de texto, entonces, por ejemplo, voy a poder elegir de los programas que tengo instalado, voy a instalar uno nuevo. Pueden ser, por ejemplo, lo que es Word. Podría ser en este caso de la Microsoft. Esto puede ser de OpenOffice, que es gratuito, y otros programas. Entonces, todo lo relacionado con lo que son textos, las extensiones de textos, me lo van a abrir programas específicos y concretos. Por ejemplo, si tengo archivos multimedia,
Recordemos que llamamos multimedia a lo que son el audio, video, puede ser animaciones e incluso imágenes. Estos son recursos multimedia. Muy bien. Ahora nosotros podemos, cualquiera de estos elementos, trabajarlos. El audio puede terminar con múltiples extensiones, el video, las animaciones, las imágenes. Vamos a ver las extensiones más comunes y frecuentes. Por ejemplo, también podemos abrir de los programas. Esto sería, por ejemplo, los ejecutables y los portables. Muy bien. Vamos a abrir otros elementos, por ejemplo, que serían de la web. Vamos a abrir archivos, por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript, PHP. Vamos a ver solamente los más comunes. Recordemos que existe una infinidad de los mismos. Estamos tratando de ilustrar las extensiones. Vamos a seguir viendo otro elemento. Vamos a ver si hay más elementos comunes. Por ejemplo, puede ser acá tenemos de audio, videos, animaciones, la web. Por el momento estaremos viendo estos. Cuando son extensiones, por ejemplo, de Word, puede terminar generalmente con lo que es punto. Por ejemplo, la anterior era doc, o sea, punto doc. Vamos a borrar, vamos a poner en este lado punto doc. También podemos poner, por ejemplo, punto docx, o puede ser también punto txt. Vamos a hacer una prueba con la misma. Por ejemplo, tengo acá mi documento. Si yo lo cambio, la extensión final, recordemos que cambiar la extensión puede cambiar todo el contenido, así que tenemos que saber. Por eso estamos ilustrando este punto de que dentro de Word, o sea, dentro del manejo de textos, sean cualquiera de estos programas que tengamos con Word, OpenOffice, ambos se pueden abrir con estas terminaciones, por ejemplo, txt. Si yo lo cambio acá, solamente ad hoc lo cambio, lo quito el X, me pregunta y le digo que sí quiero cambiar. Entonces, por ejemplo, me dice que ahora lo tengo abierto el archivo y no puedo cambiarlo. Lo puedo cerrar. Esto voy a copiar a un bloque de notas de esta manera. Muy bien. Ahora voy a cerrarlo, voy a guardarlo. Y me dice acá si quiero cambiar ahora la extensión. Y voy a quitar la X y le voy a decir que sí. Ahora me ha cambiado la extensión a punto doc. Hago doble clic, me sigue abriendo de la misma manera. Ahora voy a cambiar la extensión a punto txt. Recordemos que en la extensión podemos ponerlo en mayúscula o minúscula, no hay problema, pero nosotros tenemos que tratar de manejar una uniformidad, entonces lo ponemos todo en minúscula. Y nuevamente me pide la confirmación y lo aprieto OK. Ahora, a pesar de que tengo otro programa predeterminado solo para abrir txt, voy a abrir yo con, por ejemplo, con esto me lo abre por defecto, pero voy a buscar el Word y voy a abrir con Word. Acá tenemos aceptar y me vuelve a abrir de la misma manera. Entonces, cuando nosotros manejemos archivos, tienen que tener las mismas extensiones similares. Pero ¿cómo puedo saber qué extensiones son análogas o similares? Por ejemplo, acá, si ahora vengo a archivo, guardar como, por ejemplo, examinar, voy a poner acá en escritorio. Ahora, al momento de guardar, este es un procesador de texto de Word, entonces puedo grabar con diferentes elementos que me permitan manejar texto.
aquí tenemos la vasta cantidad de extensiones. Acá, por ejemplo, el que viene por defecto es docx. Acá tenemos docm para utilizar macros y los demás elementos. Si nosotros queremos utilizar uno que sea bastante estándar para poder manejarlo, por ejemplo, en la Mac, en Windows, o manejarlo en online o en cualquier otro, entonces nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el formato TXT, el que estábamos manejando, o buscar uno muchísimo más estándar, por ejemplo, esto de ODT, que es mucho más estándar e incluso que estos otros, porque esto se puede abrir con otros programas. ODT, texto de Open Document. Entonces nosotros tendríamos que guardar para no tener conflicto y nuestro documento, por ejemplo, no se pueda abrir en otro lado. Es como querer abrir, por ejemplo, un documento de Word con otro programa totalmente diferente y puede generar muchos conflictos. Si termina en docx, yo quiero abrir con otro programa, no lo va a entender y por lo tanto va a aparecer solamente códigos de errores. Entonces, este es otro estándar ODT. Entonces, si yo quiero guardarlo, puedo guardar en este formato. Por ejemplo, recordemos que tenemos ahora .odt. Hay muchos formatos. Recordemos que mientras más programas haya, más formatos, o sea, extensiones habrá. Este, por ejemplo, es del OpenOffice. Estamos hablando ahora solamente de texto. Ahora de recursos multimedia. Por ejemplo, acá en audio, las extensiones o formatos más populares son, por ejemplo, lo que sería el MP3. Con .mp3 nosotros podemos, por ejemplo, abrir audios, pero ya más comprimidos. Recordemos que este es el formato de compresión de un audio. Si yo quisiera un audio mucho más limpio, puedo utilizar el WAV. Entonces, nosotros tenemos dos formatos semi-universales de audio. Hay muchísimos más, como he dicho, según el programa que utilicemos, pero los universales son MP3 y WAV. Entonces, nosotros podemos abrir acá estos formatos. Cuando veamos estos formatos, sabremos que se trata de audio. No intentemos abrir con un procesador de texto, con un procesador de animaciones, un procesador de imagen. O sea, cada extensión tiene sus propios programas para poder abrirlo. Por ejemplo, en video existe una ardua cantidad de formatos. Pero, por ejemplo, nosotros podemos utilizar los más comunes, que son el MP4, que está muchísimo más estandarizado que cualquier otro. Podemos utilizar también lo que sería, vamos a poner acá punto, ahora sí, podríamos utilizar muchos más de videos, por ejemplo, el Windows Media, en este caso video, pero esto solamente es de Windows. Por ejemplo, acá de audio también Windows tiene su propio formato. Windows Media Audio. Otros formatos mucho más pesados, aunque son también estandarizados. Por ejemplo, tenemos nosotros acá otro que sería con la extensión .avi. Entonces, este formato, por ejemplo, no tiene compresión. El MP4, al igual que el MP3, son comprimidos. El WAV y el AVI no son comprimidos, por eso pesan muchísimo, pero su calidad es mucho más superior. Por ejemplo, si quisiera ahora saber qué formatos más puedo yo seguir aumentando más y más, podría hacer lo siguiente. Podría abrir un programa, por ejemplo, de procesador, en este caso de video. Podría abrirlo y ver qué formatos me permite ahora exportar. Pues según el tipo de programa, como hemos dicho, cada uno tiene su propia extensión. A pesar de su propia extensión, recordemos que estamos manejando ahora un formato estándar y universal. Significa que en cualquier computadora estos formatos, excepto este, solamente en Windows, este también lo vamos a borrar, solamente en Windows me permite abrir, pero esto me permitirá incluso hasta en un navegador
de internet. Tenemos acá un archivo, vamos a poner un nuevo proyecto, vamos a poner cualquier nombre. Ahora voy a crear acá una secuencia, vamos a poner cualquier nueva secuencia. Muy bien, ahora voy a insertar cualquier imagen. Y voy a insertarlo acá. Ahora voy a venir, solamente estamos haciendo una operación para que nosotros podamos, en este caso, solamente ver qué extensiones podemos en video. Recordemos que es el mejor programa de edición de video. Ahora vamos a venir a exportar medios. Vamos a esperar que procese y ahora tenemos esta cantidad de formatos. Por ejemplo, tenemos el AVI, que sería sin compresión. Tenemos un AVI con compresión. Tenemos para manejar imágenes. Tenemos un video en formato GIF, también para las animaciones. Esto en video, esto animado. Tenemos en este caso, si yo ahora elijo uno de estos formatos para Blu-ray u otro, tenemos en formato MP4. Por ejemplo, tengo acá para QuickTime, para Windows Media y otros formatos más. Por ejemplo, en este caso para DVD. Entonces acá me aparece el formato, por ejemplo, .mp4. He seleccionado este que es bastante estándar. Podría elegir otro, por ejemplo, de QuickTime, y por ejemplo me guarda acá en .mov de película o movie. Entonces en .mov yo puedo guardar también este video. Entonces existen muchos otros. Por ejemplo, en caso que es exclusivamente de DVD, puedo acceder a, por ejemplo, a un archivo que se llame, en este caso, como hemos dicho hace rato, MOV para película, o podría ser BOB. Vamos a ir ahora a ver un archivo de esos similares. Por ejemplo, voy a venir acá, voy a ir a ver unas películas acá. Entonces, por ejemplo, acá tengo con extensión .bob, acá tengo con extensión .avi, con extensión .flb. Recordemos que este FLB está restringido para utilizar algún tipo de plugin, por ejemplo de Flash. Entonces puedo yo también tener otros formatos, como hemos dicho, el MP4. En este caso, la nueva extensión, la más moderna, sería MKB. Esto que es de Matroshka, o sea, este es un formato súper comprimido, de super calidad. Si nosotros queremos utilizar este formato, se está estandarizando y universalizando igual que el MP4 o AVI. ¿Por qué? Imaginemos que un Blu-ray de 1080, o sea, de altísima definición, una película, pesa a 30 GB en un CD de Blu-ray. Muy bien. Pesa 30 GB. Si lo comprimimos en formato Matroshka, en MKB, en vez de llevar tan pesado de 30 GB, podríamos llevarlo tan solo de 3 GB. O sea, es totalmente increíble este formato de compresión, y la calidad es lo mejor de todo, que se mantiene, mientras los demás formatos suelen tener pérdida generalmente, pero una pérdida a veces algo significativa. Entonces el nuevo formato que se está universalizando, incluso en los equipos de audio y video, como las televisiones o los Smart TVs, están utilizando y aceptando este formato. Otro formato, por ejemplo, tenemos acá el MPG también, para poder nosotros abrir documentos. Entonces tenemos para video muchísimos más. Tuviéramos que insertar acá lo que sería ahora el MKB. Este es el nuevo formato, el más poderoso de todos. Muy bien.
Aparte de este formato tenemos ahora de animaciones. Y en estas últimas épocas ya depende mucho de lo que es el programa con los cuales vayamos a abrir. Pero el más general o el más estándar de animaciones cortas y rápidas es el punto GIF. Acá permite insertar animaciones mucho más rápidas, aunque en la web u otros están empezando a extenderse otro tipo de animaciones, pero más para la web. Pero en este caso solamente para animaciones vamos a utilizar esto. Recordemos que las animaciones suelen insertarlo dentro de formatos de videos. Para imágenes existen muchísimos formatos, pero el más estándar actualmente, recordemos que están tratando de universalizar los formatos para no complejizar a los usuarios. Por eso se está evitando utilizar muchos formatos de programas o muchas extensiones. Entre los más estándar de alta calidad es el JPG, aunque también es algo comprimido. Recordemos que el JPG es estándar, se puede abrir generalmente en cualquier sistema operativo o en la web. También tenemos el PNG, que también es de altísima calidad, pero en caso de PNG permite transparencias para manejar. Tenemos otros formatos, por ejemplo, si yo ahora vamos a ver acá algunas imágenes. Entonces la mayoría acá, por ejemplo, está en JPG. También recordemos que podemos grabar en JPEG, o sea, aumentando una E más. También tenemos en este caso podría ser PNG, como hemos dicho, o podríamos utilizar, por ejemplo, vamos a ver otros formatos. Acá está JPG, acá está un PNG, .png, y mantiene la calidad. Muy bien, principalmente nos acostumbremos a utilizar el JPG y el PNG. Otros formatos, aunque sí lo permiten, exclusivamente abren con un programa en concreto. Si usted no tiene instalado dicho programa, no se podrá abrir tal imagen. Pero sin embargo, con JPG, casi todos los programas de edición o de visualización de imágenes lo pueden hacer. Muy bien. Recordemos que existen muchísimos, pero nosotros estamos viendo los universales para cuando queramos abrir, no cometamos el error de querer abrir un JPG con un visualizador o editor de video o de audio, o un PNG con otro tipo de editor, por ejemplo, de texto. Entonces tenemos que saber perfectamente qué formatos. Si yo quisiera saber exactamente, puedo abrir ahora un editor, por ejemplo, de lo que es de imagen. Voy a abrir Photoshop. Ahora voy a abrir una imagen cualquiera y podemos tratar de grabar en un formato de, por ejemplo, propiamente de imagen. Vamos a ver ahora, vamos a abrir uno. Vamos a ver cuál tenemos disponible. Vamos a abrir este. Muy bien. Ahora vamos a guardar o exportar. Vamos a guardar como. En guardar como me permite estos formatos. Por ejemplo, el BMP, que es muy común. Tenemos acá otros formatos, como hemos dicho, JPEG. Tenemos el formato. Acá tenemos el estándar también. El JPG, que se guarda acá en JPG sin la E. Tenemos acá el PNG y otros formatos más especializados como el RAW para fotografía o el TIFF e incluso el Targa, que es bien común. Pero nosotros solo tenemos que ver los más comunes en nuestros archivos. Vamos a exportar como. Acá nos permite otras extensiones también que podemos ver. Vamos a ver ahora si está ahora sí. Tenemos principalmente en PNG, JPG, PNG de 8, que es mucho menos su calidad, GIF como imagen plana, o SVG, que es el nuevo estándar de la web. Entonces nosotros podemos elegir cualquiera de esos formatos. Tenemos que familiarizarnos con estos formatos de imagen para no asustarnos cuando lo veamos.
Muy bien. En programas ejecutables, en este caso en Windows, generalmente tiene una extensión .exe. Recordemos que cuando nosotros vamos a instalar un programa, se genera una llamada a la base del sistema operativo, o sea, realmente utiliza muchos recursos, hace uso de los recursos más íntimos del sistema operativo de Windows. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con abrir .exe porque son programas de instalación. Generalmente hasta este último, la mejor manera para insertar virus, troyanos, otros elementos que dañen la computadora o nuestra información sea revelada de nuestra computadora era a través de programas ejecutables que es .exe. El .exe puede recopilar información de nuestro sistema operativo, de nuestros archivos, carpetas, todo, y enviar información al exterior a través de internet a la persona que ha hecho prácticamente el programa para robarnos información, datos importantes, todo ello. Entonces, por ejemplo, para instalar el Word tiene .exe, para instalar cualquiera de los programas como Photoshop, o sea, cualquiera de ellos tiene una terminación .exe. Entonces, si usted está navegando en internet y quiere descargar una imagen, recordemos que la imagen, por ejemplo, puede tener una de los siguientes formatos que nosotros hemos dicho. Principalmente maneja el JPG, el PNG, el .gif. Pero si me dice es una imagen y me está tratando de descargar un .exe, tengo que inmediatamente poner cancelar en las descargas de internet porque me está tratando de manera ilegal instalar un programa que sería un virus o troyano. Entonces tengo que evitar eso. Ya sabemos que los ejecutables, los más peligrosos que pueden ser es exe. Cuando yo instalo algún programa, generalmente cuando es exe, entonces, por ejemplo, me pide a mí una aceptación del sistema operativo. ¿Por qué existe esa aceptación? Cuando considera que algo es muy, muy importante, por ejemplo, vamos a poner acá un software. Entonces, cualquiera de estos programas que yo vaya a instalar, me pide forzosamente, por ejemplo, una confirmación, porque vamos a manejar un .exe. Por ejemplo, esto, si hago doble clic ahora, voy a querer instalar esto. En primera instancia lo revisa. Aunque yo esté como administrador, por ejemplo, me dice que está instalado esto para Samsung, para Galaxy. Voy a ver otro programa que pueda acá, por ejemplo, esto, instalar. Hago doble clic y me dice acá, por ejemplo, si quiero realmente instalar esto y el idioma que está acá y lo pongo siguiente. Cuando son programas potencialmente peligrosos, siempre me pide la confirmación de que confío o no confío en dicho programa. Vamos a buscar otro programa que realmente me pida la confirmación. Vamos a ejecutar ahora esto que sería Evernote. Vamos a hacer doble clic y me pide acá, ¿quieres ejecutar este archivo? Me dice. Y recordemos que el nombre del editor es sumamente importante porque acá me dice qué empresa es la que ha creado. Aunque Evernote actualmente es de la Microsoft, acá igual me dice el editor propiamente y qué tipo de archivo es. Como tiene una terminación .exe, esta es una aplicación. ¿Por qué me pregunta esto? Porque es sumamente importante. Si yo ejecuto esto y no estoy seguro de que sea realmente de la Microsoft o acá dice desconocido el editor, puede hacer modificaciones graves en mi sistema operativo y dañarlo. Como hemos dicho, puede ser un virus o un troyano. Entonces nosotros tenemos que estar realmente seguros de que el editor es de mucha confiabilidad. Y una vez ejecutado se instala el programa. Entonces es una extensión .exe y generalmente en los exes todos estos son puros programas y son muy importantes al momento de instalarlos porque puede cambiar en este caso lo que es nuestro sistema operativo.
En sistemas portables muchas veces también termina con .exe, pero en este caso son programas que ya no instalan sus archivos, ya no hacen llamadas a sus archivos instalados en Windows. Directamente se ejecuta al momento de hacer doble clic, sin necesidad de llamar o de instalar algo. Estos archivos, estos programas portables utilizan generalmente lo doble de recursos de nuestro sistema. Si yo ahora hago Control Alt Delete, me aparece esta parte. Yo pongo ahora administrar tareas y tengo el rendimiento de mi CPU, de mi memoria y de los discos duros que estoy utilizando. Cuando utilizo programas muy pesados, entonces el rendimiento de la memoria y del CPU suele ser bien altos. Cuando utilizo generalmente portables, suelen elevar altísimo el rendimiento, en este caso el uso de nuestros recursos, y reducir el rendimiento de nuestra computadora. Muy bien, hasta acá tenemos los formatos o las extensiones más importantes. Acá un extra podría ser HTML, por ejemplo archivos de HTML, de CSS, de JavaScript y PHP son generalmente de programas, en este caso para páginas web, que se puede abrir generalmente cada uno de estos con cualquier archivo de edición de texto. Entonces si nosotros vemos uno con .html, con .css, en este caso en JavaScript sería con .js, esa es la extensión, y similarmente con .php. Entonces nosotros ya sabemos que eso se trata de extensiones en este caso, de páginas web. Y no tenemos que tener miedo a ejecutar, porque generalmente cuando ejecutamos esto no pasa nada. Vamos a hacer la prueba ahora. Vamos a hacer prueba donde estábamos hace un instante. Acá, por ejemplo, muy bien, voy a crear un nuevo documento y ahora va a ser con, por ejemplo, index.html. Tiene la extensión, me pide la confirmación, aprieto OK y me aparece que el programa predeterminado para poder ejecutar un .html es, en este caso estoy utilizando un navegador Chrome, que es de Google, y no estoy utilizando Internet Explorer, que ya desapareció prácticamente, y el Edge lo está reemplazando. Entonces ahora mi navegador predeterminado es el Chrome. Si hago doble clic, me abre en este instante en el Chrome. Entonces no hay problema, podría ejecutarlo. Para abrir páginas web que nos pase internamente, por lo general viene con .html. Si yo abriese con un editor de texto, también me lo permite. Puedo abrir con un programa especializado, por ejemplo con el Dreamweaver, con otros navegadores que tengo instalado, o incluso puedo abrir con un procesador de texto. En este caso es de código exclusivamente esto. Otras aplicaciones, por ejemplo un bloque de notas simple y llano. Entonces yo podría acá, por ejemplo, poner el texto y código que corresponde al formato HTML. Si yo abriese ahora, por ejemplo, uno estándar, con lo que generalmente edito, puede ser con Dreamweaver, o que por lo general prefiero este editor de código, y lo pongo acá. Por así decir, por ejemplo, un código, vamos a poner HTML. Entonces yo ya tengo acá mi código HTML y voy a poner unas palabras, por ejemplo, y lo guardo en este programa. Generalmente los programas de idioma inglés, para grabar, aunque muchas veces en español también, para grabar, en lugar de ir a las opciones de guardar, todos se pueden grabar con control S, excepto en programas de la Microsoft, que generalmente utiliza control G en lugar de control S. Muy bien, ahora si hago doble clic, abre el programa y acá tengo Hola Mundo. Entonces lo he podido editar con un procesador de texto o de código. Si yo crease ahora otro, por ejemplo,
con extensión .css que diga estilo .css y me dice si deseo cambiar de formato y voy a cambiar. Ahora me aparece el programa por defecto con el cual yo puedo editar, pero también puedo editar con Dreamweaver o con un bloque de notas, WordPad e incluso también con el Word. Voy a elegir el programa que por defecto está, hago doble clic y acá tendría que poner todos mis estilos que va relacionado con esto. Por ejemplo, podría poner acá link y voy a poner estilo.css y voy a decir acá que todos los párrafos sean de color rojo. Ahora si vengo acá, actualizo y tengo mis párrafos de color rojo. Está relacionado un archivo con otro. Si abro de manera independiente, solo me abre con el programa por defecto o con otro programa que yo vaya a decirlo. Con un bloque de notas, por ejemplo, y me aparece el mismo elemento que estoy utilizando. Así que no hay problema en abrir estos dos. Por ejemplo, como hemos dicho acá, HTML y CSS. También puedo guardar en estos formatos, por ejemplo, en JavaScript. Puedo grabar acá, por ejemplo, y decir que sea mi animación.js y me pide confirmación y lo digo sí. Ahora puedo abrir también esto con Dreamweaver o otra aplicación, por ejemplo con Sublime Text, y ahora puedo poner acá mis sentencias o variables o todo lo que yo vaya a utilizar relacionado acá. También se pone generalmente en esta parte y relacionar, por ejemplo, con lo que sería mi animación. Y por último tenemos el siguiente formato que sería PHP. Recordemos que esto de animación JS, aunque interactúa con index al igual que estilo CSS, son extensiones que se pueden abrir con editores de texto. Similarmente voy a crear uno que sea acá home.php y hago ahora enter y lo graba, y recordemos que estamos manejando el mismo editor. Hago doble clic y yo puedo poner acá, por ejemplo, normalmente mis archivos PHP y podría poner y podría ejecutarlo, pero ahora no estoy utilizando, por ejemplo, este tipo de servidor local para fingir que tengo un servidor externo y poder hacer mis páginas web. Pero el formato que me interesa acá, la extensión es .php, y todos estos elementos pueden estar totalmente relacionados. Entonces, cuando veamos estas extensiones, no nos asustemos y sabemos que son de páginas web. Con lo que más tenemos que tener cuidado es con la extensión .exe. Muy bien, ahora estamos viendo de esta manera y nos hemos quedado en esta parte para poder ver los elementos. Ya. Ahora tenemos las carpetas. Antes de pasar a las carpetas, recordemos que de cada una de las diferentes extensiones, sean imágenes, videos, nos permiten ver los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Son las informaciones internas inscritas dentro de los archivos para saber de qué se trata y caracterizar. Lo vamos a poner un ejemplo simple. Y yo he descargado, hagamos cuenta que he descargado un video vamos a ver acá algún video. Esto, por ejemplo, esto puede ser, ya, este es un video. Vamos a cerrar esto. Vamos a copiar acá en nuestra carpeta de ejemplo. Muy bien, vamos a cerrar esto. No estamos utilizando este otro. Muy bien. Ahora tengo este video. Hagamos cuenta que lo he descargado de internet, específicamente de YouTube. Y digo, este video es hermoso. Entonces, yo puedo este video subir
a mi canal de YouTube y hacer pasar que sería como si yo hubiera grabado este video y quitar crédito a la otra persona y tratar de que este video sea bien visto, o sea, tenga muchos más visitas que el otro video. Entonces, ¿por qué no puedo subir esto a YouTube? ¿Y por qué YouTube reconoce que este video ya está dentro de su base de datos? Si yo le cambio de nombre, por ejemplo, he descargado con este nombre y le pongo yo otro nombre, uno, ¿por qué no intento subir nuevamente a YouTube y por qué no me permite YouTube? Es que lo que está haciendo no es registrar el nombre. En su base de datos aparecen los metadatos. Si hago clic con el botón derecho, vengo a propiedades. Acá tiene una serie de elementos. Por ejemplo, acá generalmente en Windows aparecen estos detalles. En seguridad, estos detalles. Por ejemplo, si la persona que está utilizando en este momento la computadora tiene permisos diferentes, todo eso. Acá está donde yo quiero llegar. Acá están los metadatos. Son mucho más específicos que solo el nombre. Acá dice el título del video. Acá, por ejemplo, el subtítulo, la calificación que se le da. Esto es propio de Windows. Etiquetas internas, comentarios del video, la duración del video, cuántos fotogramas. Por ejemplo, acá el ancho del fotograma, el alto del fotograma, acá me dice el tamaño del video, la velocidad de datos, por ejemplo, acá la velocidad de bits totales, la velocidad de los fotogramas, que generalmente es lo que interesa más. Acá en el audio, acá está de video, acá está de audio. La velocidad de los bits, cuántos canales, velocidad de muestra. Acá están todos los datos, los metadatos. Son arduos, como podemos ver. Entonces todos estos elementos son vistos por YouTube y saca la comparación. Generalmente en audio ve la onda, en videos ve los metadatos y algunos elementos más. Entonces tenemos acá de cada archivo de manera independiente. Por ejemplo, acá puedo de este index venir a ver acá propiedades, vengo a detalles, ya no me aparece de audio y video porque esto es con su extensión HTML y solo me aparece estos elementos. Estos de manera independiente. Por ejemplo, si vengo acá en .txt, vengo a propiedades, vengo a detalles y me aparecen todos los nombres, o sea, todos los datos disponibles de dicha carpeta. Entonces, estos son los metadatos. Por eso muchas veces existe el conflicto de que acá un audio que yo tengo titula de una manera y cuando abro en el Winamp está con otro título de otra manera. Es que en Winamp está leyendo los archivos propios. Por ejemplo, cualquiera de esto de Adele, vengo a propiedades y en detalles acá está el nombre, título, subtítulo. Acá está, por ejemplo, puedo ver el contenido, quién lo canta, compositores, o sea, todos los datos completos. Y estos datos, por ejemplo, acá, si ahora pongo acá otro nombre, podría editarlo esto también, con Winamp me lo permite. Entonces, estos archivos, si yo lo abro con Winamp, me lee este nombre y no este que está aquí afuera. Ahora coincide, pero si le pondré otro nombre, este priorizaría los metadatos. Entonces voy a venir acá. Ahora, para organizar toda la información, se puede generar carpetas. Nueva carpeta. Acá, por ejemplo, puedo poner solo de la web. Entonces todos mis archivos que son de web, simplemente lo arrastro y ya están acá dentro. Puedo crear otra carpeta que diga, por ejemplo, documentos. Todo lo que son documentos, vengo y lo copio. Y puedo crear acá, por ejemplo, me va a decir que ahora está en uso, lo voy a cerrar, voy a guardar, reintento, ahora recién me lo permite copiar ese texto acá en documentos. Ahora puedo crear otra carpeta y poner videos.
Muy bien, actualizo y ya me aparece acá como si estuviera un video ahí adentro. Muy bien, pero por ejemplo, yo puedo organizar estos elementos en subcarpetas, porque imaginemos que tenemos miles de carpetas de cada año que se genera. Entonces puedo tranquilamente generar otra carpeta y decir que es, por ejemplo, del 2015. Entonces, de estos dos, por ejemplo, puedo seleccionar de esta manera y con control, sin soltar control, puedo seleccionar, por ejemplo, esto más o muchas más carpetas. Y haciendo clic otra vez con control, puedo destiquear. Y ahora la arrastro a 2015. Luego vengo, creo otra carpeta y creo con 2016 y lo meto acá, otro y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, puedo organizar mis carpetas totalmente de esta manera. Ingreso, tengo acá, por ejemplo, tengo documentos, videos y web. Puedo acceder al 2016 y acá nuevamente crear, por ejemplo, los videos del 2016. Acá documentos y acá puedo crear que tenía, vamos a ver, documentos, videos y web. Documentos, videos y web. Entonces tengo acá otras carpetas y cada año seguir manteniendo una buena forma de organizar es a través de los años. Puede ser a través de meses, por ejemplo en 2016. Si yo manejo muchísima información, puedo poner enero. En enero copio todo esto, menos especial, y lo arrastro. Ahora voy a crear otra carpeta, febrero, y así sucesivamente. Y si yo no quiero verlo en orden alfabético, quiero verlo cada vez que ingrese, por ejemplo, quiero verlo de esta manera, ordenado de manera ah, ascendente de enero a diciembre. Entonces lo que puedo hacer es cambiar el nombre. Puedo hacer clic con el botón derecho, cambiar nombre, o hacer un clic, espero unos segundos, otro clic y me abre ahora la oportunidad de cambiar. Entonces lo pongo 1, puedo poner el espacio enero. Luego vengo 2 espacio febrero y así sucesivamente. Recordemos que el acceso rápido para crear carpeta lo tenemos acá, archivos acá. Entonces puedo crear marzo y así sucesivamente. Eso es cuando manejamos muchos archivos. Cuando manejamos pocos archivos, lo hacemos tal cual está acá sin necesidad de poner año. Pero incluso así sería conveniente ponerlo año y ya no, pero por meses, directamente año. Si en enero manejo mucha información, puedo subdividir en videos, poner por ejemplo acá videos de casa, o sea personales, y del trabajo. Y así seguir, como vemos acá, de manera descendente. Muy bien. Nosotros podemos organizar de esa manera la información. Es sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos, vamos a ver acá, organizada de esta manera, podemos acceder rápidamente a ellos. Si nosotros no tenemos organizado y lo tenemos por diferentes, o sea, carpetas sueltas, hasta para buscar es sumamente conflictivo. Por ejemplo, hagamos cuenta que tengo acá unos 10.000 archivos, acá unos 5.000 y acá unos 20.000. Recordemos que cada uno de los archivos son contados. Entonces, el sistema operativo va a buscar archivo por archivo para ver si coinciden o no. Por ejemplo, si yo busco acá uno, en esta parte del buscador, todo lo que están relacionados con uno, por ejemplo, o algo similar, me aparece. Pero ha tenido que buscar en los sumados, hagamos cuenta que son 30.000 archivos. En los 30.000 archivos, entonces puede tardar un minuto o más. Pero si yo tengo de esta manera organizado, hago doble clic, busco acá uno, entonces tan solo buscará en 10.000 o 6.000 archivos, entonces será sumamente más rápido la búsqueda. Así que esta es la mejor manera de organizar nuestros archivos y carpetas.
Una de las costumbres anteriores era meter toda esta información, por ejemplo, acá, de esta manera. Vamos a cerrar. Todos los archivos que considerábamos que vamos a utilizar eran dispuestas de esta manera. Vamos a seguir abriendo acá. Muy bien. Vamos a abrir acá. Y tenemos acá todos nuestros archivos. Muy bien. De esta manera. Y esto se ve frecuentemente. Son demasiados archivos. Realmente no puedo saber dónde está. Aparentemente, en primera instancia, es totalmente manejable porque yo soy la persona que está utilizando la computadora y sé dónde queda cada uno. Por ejemplo, acá Opera, para utilizar el navegador, tiene acá un acceso directo. Entonces, manejar de esta manera es insostenible. En primera instancia puede ser fácil porque yo ya me ubico donde queda cada uno de los elementos que estoy utilizando, donde quedan a la izquierda los juegos, a la derecha los audios, videos, así. Aparentemente sí, pero si otra persona realmente quiere acceder o le damos para que maneje nuestra computadora y pueda trabajar, esto realmente es totalmente incómodo e incoherente. Entonces se tiene que evitar todo esto. Ahora, si yo cómo puedo seleccionar todo esto y ponerlo de manera adecuada, hago clic en la primera carpeta, por ejemplo, y puedo marcar todos esos elementos. Uno puede ser arrastrando de esta manera, pero hay carpetas ahora que no me permite seleccionar porque están fuera de pantalla. Entonces lo que puedo hacer es primero con control, por ejemplo acá, con control E, si estoy utilizando un sistema operativo en español, me selecciona todo. Ahora suelto el control y también el mouse. Entonces ahora hago con control sin soltar y selecciono las carpetas que no quiero que estén almacenados, o sea, que no se muevan ni se toquen. Y acá están todos atiqueados excepto esto. Entonces ahora simplemente arrastro acá y ahora todas las carpetas se han ingresado a esto, todos mis archivos. Entonces ahora tengo totalmente un escritorio limpio y acá yo puedo poner, para que la gente sepa, escritorio. Ahora si ingresamos tenemos las mismas carpetas y archivos, entonces no es problema, podemos acceder y seguir teniendo los elementos que teníamos anteriormente sin mucho problema. Si por ejemplo esto utiliza, así decirlo, el personal llamado Carlos, su escritorio de Carlos, acá podemos poner de José, su escritorio de José, y así sucesivamente el personal y puede acceder. E incluso poner, por ejemplo, acá escritorios y Carlos y José tienen sus escritorios y ya no tengo que poner varias carpetas. Entonces, acá tienen cada uno sus diferentes elementos de sus propios escritorios. Entonces, de esa manera se maneja la información. Si nosotros queremos ver archivos ocultos, lo podemos hacer con vista acá, elementos ocultos, y aparecen todos los elementos que están escondidos. Y como se esconde un elemento, por ejemplo esto de que dice acá internet, puedo venir a propiedades y decir que esto sea oculto. Nada más, aceptar y ya está oculto. Ahora ha desaparecido porque no se puede ver. Ahora si pongo acá elementos ocultos, me aparece nuevamente. Lo quito, desaparece. Entonces esto nuevamente vengo a propiedades y digo que ya no quiero que esté oculto y lo pongo a aceptar y nuevamente me aparece en su estado normal. Entonces de esta manera podemos manejar nosotros archivos, carpetas y extensiones.